Hola, amigos ajedrecistas. Seguimos con el estudio de la defensa Cunningham dentro del gambito de rey. En esta lección vamos a estudiar la siguiente variante. Veamos E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, alfil E7, Cunningham, caballo C3. En la lección anterior, aquí, habíamos estudiado el jaque en H4. En esta lección vamos a estudiar el salto de caballo a F6. La jugada principal aquí para el blanco es D4. La alternativa, como muchos de ustedes habrán observado, parece que sea el avance a E5. Si ocurre esto, entonces el juego se desarrollaría de la siguiente manera: caballo G4, D4, como jugó Spassky contra Holmov, Moscú 1964. Aquí, después de caballo E3, alfil por E3, F por E3 y alfil C4, las blancas tienen una ventaja mínima. Pero resulta que se ha comprobado que esta jugada D4 es un error, como se demostró en la partida por correspondencia Hannison-Nightingale 1992. Veamos, si D4 hay que jugar más fuerte el negro con alfil H4 y no caballo E3. Para obtener ventaja al negro, entonces alfil H4, rey E2, caballo F2, dama E1, caballo C6, torre G1, y aquí es excelente la réplica caballo H3, con ventaja decisiva de las negras. Veamos, por ejemplo, si el blanco continúa con dama por H4, sigue caballo por G1, jaque. Aquí es forzado rey F2. Sería un gravísimo error caballo por G1. Simplemente porque el negro respondería capturando nuestra dama. Por tanto, rey F2, caballo por F3, dama por D8 jaque, rey por D8, G por F3, caballo por D4. Aquí está la clave. De modo que lo mejor para las blancas en esta posición después de caballo G4 no es D4, sino mucho mejor alfil C4. Seguiría, por ejemplo, D6, E por D6, entrando por inversión en la variante que veremos en la próxima lección, que vamos a ver. Voy a anticipar cómo sería. Por ejemplo, después de alfil E7,
estudiaremos en lugar de caballo C3 en la próxima lección alfil C4. Caballo F6, E5, como vemos estamos adentrándonos en la línea que acabamos de ver anteriormente. Caballo G4, por transposición de jugadas, enroque corto, caballo C6, D4, D5, E por D6, alfil por D6, caballo C3, enroque corto. Aquí es un poco dudoso caballo E2, ya que las negras lograron ventaja si el blanco continúa con esto, con caballo E3, con una línea que había comentado en la lección anterior. Veamos, si caballo E3, alfil por E3, F por E3, A3, dama F6. Sin embargo, esta no es la mejor jugada. Aquí lo mejor que tiene el negro es alfil F5. Visto esto, vamos a regresar a la línea que nos ocupa esta lección. Vamos a ver, después de alfil E7, caballo C3, caballo F6. Esta es la jugada principal que estamos estudiando. D4, D5, alfil D3 es considerado lo mejor. Sin embargo, existen otras dos posibilidades para el blanco, a saber, E5 o capturar en D5. Veamos la primera línea. Si E5, caballo E4, alfil por F4, C5, alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7 jaque, dama por D7. Según un análisis de Flor, hay igualdad. Y la otra posibilidad que he mencionado, E por D5, caballo por D5, alfil C4, alfil E6, dama E2, caballo por C3, B por C3, alfil por C4, dama por C4, alfil D6, dama B5 jaque, caballo D7, dama por B7, dama E7 jaque, rey F2, enroque corto, torre E1, dama F6, y el blanco con C4 consigue la igualdad. Estamos siguiendo una partida entre Spassky y Lieberson, campeonato de la URSS 1960. Visto esto, estas dos alternativas, lo voy a recordar, E5 o D por E5, vamos a ver la jugada principal, alfil D3. Aquí siguen sistemáticamente las siguientes jugadas, D por E4, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil D6, enroque corto, y se presentan dos alternativas negras. Caballo D7, la veremos como jugada principal, o obteniendo ventaja mínima, realizando en este momento enroque corto, ya que entonces caballo E5, alfil por E5, D por E5,
dama por D1, torre por D1, caballo C6, alfil por F4. Después del enroque corto de las blancas, aquí seguimos la línea principal, caballo D7, dama D3, y aquí el negro dispone de dos alternativas. La jugada principal es H6, o bien la alternativa caballo F6, a lo que seguiría alfil por B7, alfil por B7, dama B5 jaque, dama D7, dama por B7, enroque corto, C4, con ligera ventaja blanca. A partir de esta posición, donde el blanco jugó dama D3, vamos a seguir con H6, que es la jugada principal. Sigue C4, C5, y aquí es interesante B4. Una extraña jugada, sin embargo, parece que sea lo mejor. Aquí el negro debe decidirse si capturar el peón de B4 o el de D4. Se propone como alternativa secundaria C por D. Entonces C5, alfil E7, alfil por F4, enroque corto, caballo por D4, caballo F6. Spassky-Najdorf, Olimpiada de Varna 1962. Ahora las blancas pueden sellar ventaja si juegan torre a D1. Por tanto, para el negro, para no conceder la ventaja a las blancas, prueba con la jugada principal C por B. En ese caso, el blanco prosigue con C5. En la partida por correo Tripolsky-Golubenko 1989, las negras sacrificaron pieza en C5 para entrar en un final con 4 peones por pieza. Pero eso es bastante peligroso. Es interesante ver lo que ocurrió. Caballo por C5, D por C5, alfil por C5 jaque, rey H1, dama por D3, alfil por D3, G5, alfil B5 jaque, rey E7. La posición tiene demasiados factores heterogéneos, por lo que resulta difícil de dictaminar. Con esto terminamos el estudio de esta variante. Me refiero a esta variante. Como es habitual, me despido con un consejo. Cuando se inicia un ataque en el flanco, se debe tener el centro bien protegido, cerrado, para que nuestro adversario no consiga un contraataque en esa parte del tablero. Este es un consejo estratégico que conviene siempre recordar. Un saludo y hasta la próxima, amigos.